Pues gracias, pastor, iglesia, hermanos en Cristo. Un gusto estar aquí delante de ustedes con un compromiso muy grande. Yo le doy gracias a Dios por la vida de nuestra iglesia, de nuestros pastores, porque si tú te has congregado durante algún tiempo te das cuenta que no en todos los lugares te permiten compartir. El pastor quiere ser siempre el protagonista y tenemos, para la gloria y honra de Dios, un pastor que quiere formar no solo oidores sino hacedores de la palabra, no solo quedarnos atrás. Y creo que es un compromiso muy grande cuando te dicen te toca y te tienes que preparar. Los que hemos tenido la oportunidad de estar aquí, créanme que no es fácil, pero lo que es aún más complicado es que esta palabra la lleves a tu vida, que no solamente la estudies, que no solamente le des ahí en la palabra una escudriñada, porque cualquier persona con 3 dedos de frente puede estudiar la palabra, cualquier persona que sepa leerla puede estudiar. Lo difícil de todo esto es ponerla en práctica en tu vida, y creo que también Dios nos dotó con todo lo necesario para poder hacerlo, y hoy estamos aquí para la gloria de Dios. Ayer compartí una publicación que me gustó mucho. ¿Por qué estamos aquí? Ahorita, como dijo el pastor, nuestro tema va a tratar sobre la resurrección de Cristo. Estamos celebrando las fiestas de Pascua. Y esta publicación me hizo mucho eco porque, si te fijas en la palabra de Dios, hace mucha diferenciación. Dice, ¿por qué Abel y no Caín? ¿Sí? ¿Por qué David y no Saúl? ¿Por qué Jacob y no Esaú? ¿Por qué Israel y no otro pueblo? ¿Por qué Lázaro y no otro? ¿O por qué Pedro y no Judas? ¿Por qué Pablo y no Caifás? ¿Por qué tú estás aquí y otros no? ¿Por qué ahorita tú estás aquí escuchando la palabra de Dios? Bien pudieras estar haciendo otra cosa. Que si en algo es experto el enemigo, es en entretenernos y en distraer nuestra disposición para servir a Dios. Y hoy estamos aquí para la gloria de Dios, para compartir un tiempo en donde Dios tiene cosas grandes. Así que, pues, empecemos a compartir la palabra. Como decía el pastor, el Evangelio tiene 4 pilares que nos deja ver la palabra de Dios, en donde comenzamos con la profecía del nacimiento de nuestro Salvador. ¿Sí? Desde el Antiguo Testamento se habla sobre un Salvador que vendrá a redimir al pueblo de Dios, que nos traerá esperanza después de que por el pecado, la desobediencia y la rebeldía, Adán entregó el dominio de este mundo a Satanás. Por eso, como dice la palabra, pues todos, por causa de uno, la muerte pasó a todas nuestras generaciones. Estamos heredando eso y lo traemos, aunque no lo quieras, lo traemos ya incipiente en nosotros. Por eso, desde el Antiguo Testamento se hizo la profecía para que Dios nos diera una esperanza, un libertador. Nace Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, gracias a Dios por ese amén. Después nos enseña a vivir una vida limpia, una vida libre de pecado, una vida pura, una vida entregada, obediente, sin contemplación a nada más, un sometimiento total a la voluntad del Padre. La vida y el ministerio de Jesús, parte del Evangelio. Después de que nos da toda esta enseñanza sobre su caminar aquí en el mundo, lo podemos constatar en los Evangelios, cómo Jesús fue y no hizo acepción de personas, sanó, hizo milagros, prodigios, todo en el nombre del Padre, nunca ensalzándose a sí mismo, siempre humillándose, siempre haciendo la voluntad de su Padre, lo cual nos deja ver esa sencillez de ese hombre que dice, después de venir del trono celestial, vino no a que le sirviera, vino a servir. Ese espíritu tan grande de servicio, de entrega, que nos enseña durante su caminar, durante su ministerio. Y luego pues tenemos el ministerio y la parte de su muerte, cómo Jesús sufre una muerte tan vergonzosa, tan cruel, que hoy en día pues los vemos aquellos que venimos a lo mejor
de una religión tradicionalista como el catolicismo, que antes íbamos y nos íbamos a conmover con el Via Crucis, ¿cierto? Entonces tú veías cómo Jesús era azotado, Jesús era torturado, y eso te conmovía, pero no te conmovía, quizá, no sé, yo así lo viví, a tal grado de decir, ¡ay, pobrecito! ¿Cómo puede ser tanta crueldad del hombre? Pero no imaginaba que en esa crueldad y en ese castigo que soportaba Jesús, estaba ahí también mi culpa, estaba yo también latigándole, flagelándole, estaba yo también cargándole a él el peso en esa cruz. No, yo no concebía todavía eso, decía, ay, ¿cómo pudieron ser tan crueles? Ahora que para la gloria de Dios y a la luz de la palabra puedo entender más cosas, digo, que soy tan culpable como ellos. Yo no estuve ahí, pero mis transgresiones, mis pecados, mi maldad, mi rebeldía, ahí estuvieron. Y ahí estuvieron con Él, porque Él fue y murió en la cruz para cargar no solo con mis pecados, sino con los pecados de toda la humanidad, de las generaciones pasadas, de las generaciones venideras, los pecados que ni aún has cometido, Él ya los cargó. No entendía eso, decía, bueno, es que se me hace algo sumamente difícil de creer. Entonces el Evangelio de Jesús habla sobre eso, su nacimiento, su vida y ministerio, su muerte y sobre todo su resurrección. Y como decía el pastor, una de las partes más importantes del Evangelio, no que las otras no lo sean, pero la que confirma la deidad de Jesucristo como Hijo de Dios es la resurrección. Muchos resucitaron durante el ministerio de Cristo, muchos tuvieron también la oportunidad de resucitar. Y la gente podía constatar, Lázaro, por ejemplo, o la niña que resucitó Jesús. Y la gente pudo constatar, ¿quién puede hacer estos prodigios? Solamente alguien que tenga el poder de Dios en él. Pero nadie había muerto y resucitado para la gloria de Dios, para llevar nuestros pecados, para vencer a la muerte, para vencer al pecado. Muchos, después de la muerte de Jesús y la resurrección, vinieron y murieron, pero como mártires. La muerte de un mártir solo confirma de alguien que se apega a una ideología y sufre las penas que eso conlleva, pero fuera de eso, de su muerte, no hay más que un testimonio de fidelidad. Jesús fue aquel que nos llamó para salvación. Fue el único que pudo llevar nuestros pecados cautivos y vencer al pecado y a la muerte. Yo eso me sorprendía tanto, y estos días que lo estaba estudiando decía, sí lo he visto, sí lo he checado, sí lo he escuchado muchas veces, pero cuando realmente te toca esa palabra es cuando crea en ti el verdadero espíritu de convencimiento, de decir, todo esto por mí, yo sin ser merecedor, yo que he sido culpable de esto, porque es como dicen, a ver, quien quebranta un solo mandamiento, haz de cuenta que quebrantó todos. Yo dije, qué fuerte esa palabra. Aquel que es mentiroso ya quebrantó toda la ley de Dios por una simple mentira. ¿Y quién aquí no hemos mentido? ¿Quiénes aquí a lo mejor no hemos codiciado los bienes ajenos? ¿Quiénes aquí no hemos usado el nombre de Dios en vano? O uno de los 10 mandamientos, con uno solo hemos quebrantado los 10. Y por nuestras fuerzas, por nuestros propios medios, no podemos redimirnos. Aunque después de eso hagamos cosas buenas, el único que vino a través de la resurrección a entregarnos esa comunión con el Padre que habíamos perdido a través del pecado de Adán fue Jesucristo. El plan de Dios ya estaba trazado, Él ya tenía el remedio para el mal, Él sabía lo que iba a pasar. Sí, el hombre se va a entregar siempre a sus deseos carnales. El hombre siempre va de continuo a pecar. Por eso yo les voy a dar a Jesucristo, quien nos va a demostrar cómo vivir, y hombre que en tus mismas condiciones lo va a hacer. Y eso nos dice Hebreos 2:14. Jesús no vino a tener ningún privilegio extra al tuyo, al mío. Él vivió igual que tú, dice. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el diablo. Jesucristo vino en tu misma condición y en la mía. Él no gozó de ningún privilegio. ¿Por
porque siempre decimos, bueno, es que es imposible, es que cómo no me voy a enojar o voy a sacar de quicio, es que es una mentirita piadosa, es que pues no pasa nada, ya al rato me confieso y Dios me va a perdonar. Pero recuerda que cada pecado cometido es una falta, una ofensa a Dios, a nosotros que ya lo conocemos, a nosotros que ya nos ha sido revelado el Evangelio, en donde ya vimos que nació un Salvador para nosotros, que tuvo una vida limpia, que murió por nuestros pecados y que ahora resucitó por nuestros pecados. Jesucristo está ahí diciendo, yo estuve en tus mismas condiciones y todo lo que precisas para vivir en santidad, yo ya te lo he dado. Solo que no lo has descubierto o no lo has querido utilizar. Y para hablar más claramente sobre la resurrección de Cristo, vamos a abrir nuestra palabra en 1 Corintios 15. Hay muchas citas que nos hablan de la resurrección de Cristo. Desde el Antiguo Testamento nos están diciendo, los profetas nos hablan de la resurrección de Cristo, pero para no ondear mucho y también crearles a ustedes esa curiosidad o esa intención de decir, bueno, me interesaría más saber sobre el tema, a devorar la palabra, hermanos, y a poder estudiarla. Entonces, en 1 Corintios 1:8 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Ahí Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia que estaba siendo atacada por los males que podemos ver hoy en la iglesia moderna, ¿sí? Que si el don de lenguas, que si el ministerio de las mujeres, que si la resurrección, no estaban completamente convencidos sobre todos esta doctrina que Pablo les había dado, y tuvo que exhortarles a través de esta epístola sobre que perseveraran en el evangelio. Dice, que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis. Pasamos a la siguiente. Dice, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no creíste, en vano. Fíjate, qué impactante aquí Pablo le dice, si retenéis la palabra. Nos está diciendo que Pablo les había dado anteriormente la lección del Evangelio, les había compartido lo que dice la Escritura, compartir el Evangelio. Pablo fue para instituir esta iglesia en Corinto, en donde empezaron bien los hermanos, pero una vez que Pablo se fue, empezaron a haber dudas, disensiones, contiendas, para lo cual él los fue a amonestar con esta epístola. ¿Por qué? Sí creían al principio y para ellos era, yo sí creo. ¿Qué es creer para el discípulo? El creer es confiar, el creer es tener fe. Si yo creo en algo, confío en que eso va a ser verdad, o tendré fe en que eso pues va a funcionar. Entonces, confiaban o creían por un lado, pero como en la iglesia de Corinto tenían una influencia, los atenienses eran muy conocidos por su filosofía, por ser personas muy adelantadas a su época, por ser personas, una cultura muy filosófica que trataba de darle a todo un razonamiento. Como buenos filósofos siempre querían encontrarle una razón a todo. Así que se les dificultaba entender las cosas espirituales. Cuando no se disciernen espiritualmente las cosas, pues tenemos ese conflicto. Entonces por eso les decía por el cual mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Hermano, de nada sirve creer el Evangelio. Si yo te voy y te predico, voy allá afuera a los hogares y predico el Evangelio, digo, ¿sabe usted, hermano, que hemos tenido para la gloria de Dios un Salvador que vino a dar la vida por nosotros, que sus pecados ya fueron pagados en la cruz? La gente podrá creer porque ciertamente es un argumento conveniente para nosotros el que se nos diga que ya mis pecados fueron pagados. Pero a la hora de retenerlo es cuando tenemos el problema. Todos por conveniencia aceptamos el Evangelio, nos agrada sentirnos salvos, sentir que eso va a favor de nosotros, que Cristo pagó en la cruz tus transgresiones y las mías, que Él se le imputaron todos tus pecados y que dices, ya estoy limpio.
entonces ya puedo seguir haciendo de las mías. Por eso aquí le está diciendo el apóstol Pablo, retenéis, es decir, no te despegues, es decir, día y noche, permanece en ella, retén, no te despegues. Tienes que ser constante para que este evangelio no sea en vano, para que lo que hayas confiado, creído, no venga a ser simplemente como algo, como el tamo que arrebata el viento. Simplemente pasamos a la siguiente versículo, gracias. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Primeramente Pablo les enseñaba lo que él recibió. Pablo comprendió en su viaje a Damasco, persiguiendo cristianos, y yo te lo digo ahorita, no veas al hombre que te está hablando, porque lo mismo pensaron aquellos que Pablo les predicó en la sinagoga, que asesinaba cristianos, que era el sicario de los fariseos, que era el peor de todos. No veas al hombre, ve la palabra de Dios y que la palabra de Dios cobre vida en tu corazón, porque muchas veces vemos quién está al frente, no ve quién te está diciendo a través de la palabra. Son cuestiones doctrinales, y para la gloria de Dios, pues todos podemos tener acceso a esto. Así que no veas al hombre, ve la palabra de Dios que haga remo en tu vida. Así que Pablo les decía que también él, asimismo, el que recibió Pablo, él sabía que sus pecados habían sido pagados en la cruz, y él sabía, después de que Cristo se le apareció, que él ahora su vida dio un vuelco de 180 grados, en donde después de ser el perseguidor más grande de toda la historia contra los cristianos, bueno, ahora viene a ser el misionero más grande. Y fíjate cómo los planes de Dios, aunque para nosotros nos parezcan cosas difíciles, Dios tenía un propósito. En esa persecución Dios también estaba expandiendo el evangelio. La persecución hizo que se propagara el evangelio, no solamente hizo huir a los cristianos, sino que en esa huida ellos también estaban compartiendo para que se extendiera el reino de Dios. Asimismo, Pablo les sirvió desde que estaba en su equivocación antes de creer en Dios, le estaba sirviendo a Dios, propagando el evangelio de manera indiferente o de manera indirecta, si quieres creerlo así. El siguiente versículo dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Gracias. Aquí tenemos lo que esperamos, como decía el pastor, el día de mañana celebramos la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque si no hubiese habido resurrección, simplemente Cristo hubiera sido un mártir más de los que murieron creyendo en Dios. Un mártir que pudiera haber dicho, ok, es un ejemplo para los demás, pero no hubiera habido salvación alguna. No hubiera habido ese fruto por el cual hemos sido hoy redimidos, y tenemos la confianza de que gracias a esa resurrección confirmada está la palabra de Dios de que sí, mis pecados fueron pagados, pero no solamente eso, ahora tengo esperanza en vida eterna si creo en Él, como dice la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos cómo Pablo les está diciendo, conforme a las Escrituras, no es de mi razonamiento, ni es de mi cosecha, es conforme a la Escritura. Pablo se nutrió a sí mismo de la palabra de Dios. Dios lo utilizó para dar testimonio vivo de su palabra. Seguimos en el siguiente versículo, dice: y que apareció a Cefas y después a los 12. Aquí nos sigue hablando la palabra de Dios de cómo Cristo fue haciendo apariciones a las personas durante su resurrección. ¿Sí? No todas al mismo tiempo, porque Él fue viendo cuando las mujeres fueron a revisar la tumba, que estaba la piedra removida. Si te fijas, nosotros somos seres que descansan nuestras creencias en evidencias. Si yo no lo veo, quizá me cueste trabajo creerlo. Bueno, pues estas mujeres que iban a la tumba no iban porque sabían que Cristo sí les había hablado y dado la profecía a Cristo, pero no estaban convencidas.
hasta que llegaron los hombres ángeles se les aparecieron y dijeron: ¿a quién buscas? ¿Sí? El que buscas no está muerto, está vivo. Vieron la piedra removida porque ellas llevaban especias, llevaban cosas como para honrarle ahí, pero ellas convencidas de que Cristo estaba muerto y que iban quizá a limpiarle, a cambiarle el vendaje o esto que usaban como para embalsamar. Ellas no tenían completa convicción, aunque Jesús les había compartido sobre su resurrección. Les costaba trabajo. Y asimismo, en la iglesia de Corintios les costaba creer sobre la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque esta resurrección nos trae a nosotros beneficios también. Y esta parte del Evangelio es la que más ha sido atacada durante mucho tiempo por todos los sectores ateos, los fariseos, los saduceos, la ciencia, queriendo desestimar la resurrección de Cristo. Decían muchos: no, pues es que se robaron el cuerpo. No, es que los apóstoles, imagínate los discípulos en ese tiempo, con toda la declaración que hizo los romanos de decir: no, aquel que se acerque le vamos a dar cuello. Todos estaban atemorizados, todos estaban completamente aislados. No se hubieran atrevido a ir a robar el cuerpo. Si Pedro, cuando vieron que lo agarró y lo iban a torturar, sin dudarlo lo negó. Ahora con más razón ir con guardia romana a mover una piedra que no era una puertita que abrir, sino era algo sumamente delicado. Y aún así la ciencia y los ateos se han encargado de querer desprestigiar, y solamente lo único que le dan es más avivamiento a la palabra de Dios. No se ha podido desestimar porque tenemos pruebas que constatan la verdad sobre la resurrección de Cristo, pero que no hemos descubierto el trasfondo que realmente tiene para el pueblo de Israel, para los cristianos y para la iglesia. ¿Qué es lo que queremos descubrir? ¿Qué tiene que ver la resurrección de Cristo conmigo? Porque sabemos que Cristo resucitó realmente. Si no, esta palabra, este libro no hubiera tenido sentido alguno. Sería como un libro más de historia, un libro más de poesía, un libro más de literatura, como tantos otros. Pero por la resurrección de Cristo, este libro ha sido y será el más debatido, el más leído y el más honrado por todos los tiempos, porque no se ha podido comprobar la negación de los hechos. Por más que la ciencia se encargue de hacerlo, no ha podido negar los hechos de la Biblia. Historiadores, arqueólogos, científicos simplemente han constatado la veracidad de la resurrección, de la vida, de la muerte y del nacimiento de Cristo, que es el Evangelio. Así que estemos conformados en que si nos llaman idólatras, si nos llaman fanáticos, nosotros estamos cimentados sobre algo que es real. Mas aquellos que ven su fe en nada, esos son los que deberían de tener cuidado. Decían dos personas que iban platicando cierto día, decía: bueno, ¿y si no hay un Dios? ¿Y si realmente cuando yo muera no pasa nada? O sea, ¿de qué me sirvió vivir en santidad? ¿Por qué? Pues aquellos que veo mundanos disfrutan la vida al máximo y todo sin ningún remordimiento. ¿Qué pasa si muero y no hay Dios? Y muchos se han llegado a preguntar esto. Bueno, sí es cierto, entonces, si muero y no existió Dios, pero ciertamente hay una respuesta en la palabra de Dios. Mi yugo es ligero. Todo lo que Dios nos pone a disposición para vivir es para una vida en plenitud, una vida que nos nutra, una vida que nos llene, una vida que nos haga sentir satisfechos. Más aquellos que en el mundo siguen viviendo vacíos. El mundo te sigue dando más de lo mismo y nunca te va a llenar. He ahí la diferencia entre una vida santa y una vida mundana. Entonces, si tú, en cierto caso que dijeras: ok, morí, no hay Dios, bueno, yo viví tranquilamente, viví en santidad, tuve a bien obedecer las leyes que me dieron un estilo de vida modesto, tranquilo, pero apacible, un estilo de vida que me hizo vivir en paz. Y el otro, pues disfrutó.
Pero ahí te va. Como nosotros tenemos la convicción de que esto es verdadero, entonces aquellos que no creyeron, cuando estén delante de Dios en el juicio, van a decir: ay, como aquel hombre, el rico y Lázaro. No, si era cierto, y la Biblia nos comprueba con eso que es cierto. Pero aquellos que siguen viviendo en el mundo, que siguen apartados y diciendo: no, es que no pasa nada, es solo la vida, y que al rato el muerto al gozo y el vivo al gozo, y todo esto pasa así. Pero no, hermano, debemos de preocuparnos dónde pasaremos la eternidad. Aquí solamente somos extranjeros, somos peregrinos. Jesús lo dijo: sí, mi reino no es de este mundo, el reino es de Dios, es espiritual, no lo podemos palpar, no lo podemos ver, porque viene a ser un reino eterno, donde debemos de poner nuestros anhelos, todos nuestros deseos tienen que estar en el reino eterno. Aquí solamente es una prueba. Venimos con una visa de extranjeros en donde nos van a decir: ok, ¿pasaste la prueba? Imagínate tú con tus buenas obras, o ahora que para la gloria de Dios has sido convertido a una mentalidad nueva. Aún así, si tú dices: no, pues es que yo ya soy bueno, no es suficiente. Pero gracias a Dios ya tenemos el pase al reino eterno. Ya hemos sido comprados por la sangre preciosa de Cristo. Lo único que nos falta es, como dice, retener estas palabras en mi vida y vivirlas y compartirlas y serle fiel a Dios. ¿Me pones la que sigue, por favor? Después apareció a más de 500 hermanos juntos, los cuales muchos viven aún y otros muertos, decía Pablo. 500, si no me crees, ve y pregúntales. Hay 500 más, pone de los 500, 200 ya están muertos, pero ve y pregúntales. Está evidenciando la resurrección de Cristo, para que si no confías en mis palabras, bueno, confía entonces en el testimonio de muchos que ya lo vieron resucitar, si es que te queda duda. Sí, porque muchas veces, como te digo, la incredulidad o nuestra dependencia, nuestros sentidos nos hacen que nuestra fe descanse en evidencias, y eso es lo que a veces nos aparta de la gracia de Dios. Recordemos que la fe es la convicción de lo que no se ve. Si yo tengo convicción en algo que no veo, es por fe, por lo que lo estoy creyendo. Si ya me dan una prueba, bueno, entonces no va a ser fe, ya se constató. Hay que vivir por fe, y la palabra dice que sin fe nadie verá. Tenemos que tener fe, y la fe es algo que se trabaja, no es algo que naturalmente se va a dar. La fe es algo que constantemente tú tienes que trabajar en la palabra. Cuesta trabajo, pero hermano, todos los elementos que nos decían, la tumba vacía es prueba de la resurrección. Cristo no estaba en esa tumba. Algunos postulan que Jesús no había muerto, que estaba desmayado. Con semejante castigo que le pusieron, ¿tú crees que el Señor, así como, ay, ya se durmieron, déjame levanto y luego remover una piedra? Claro que era Jesús, pero ve nada más las hipótesis tan descabelladas que aquellos ateos quieren poner para que la gente no crea. ¿Cómo vamos a desestimar una salvación tan grande y algo que está siendo comprobado 100%? Aquí confiable, con la veracidad de muchos científicos, de muchos estudiosos, que Cristo fue resucitado. Muchos decían: no, es que ¿cómo va a ser? En los 4 evangelios hay discrepancia entre uno y otro. Bueno, porque cuando en un juicio una persona da un testimonio de lo mismo que vio, nunca lo da igual, porque tu percepción es diferente a la otra, mas en esencia va a ser lo mismo. Es sospechoso cuando todo es igual, cuando dices: ay, o sea, qué casualidad, ¿no? Recordemos que Cristo de sus apóstoles eligió a personas de todos los estratos sociales, doctores, pescadores, gente simple del vulgo. No se fue por los eruditos, ni por los más educados, ni por los más ricos. Él tomó de lo que había para dar testimonio de que Él no hacía acepción de personas. He ahí la maravillosa misericordia y amor de Dios hacia nosotros. Él no ve quién eres, ¿sí? Él ve lo que puede hacer en ti si tú confías en Él. Él ya sabe que tú has fallado, Él ya sabe que nosotros hemos sido rebeldes, que hemos sido desobedientes, pero Él quiere redimirnos a través de su resurrección, que cobre sentido no solo para
los demás como, ay, sí resucitó y qué padre, y eso es sobrenatural. Los enemigos de Dios no pudieron habérselo robado, como decían los saduceos y fariseos. ¿Por qué? Si ellos mismos pusieron a la guardia romana que cuidaran ahí, ¿cómo se iban a contraponer? Decir, ok, cuídalos, pero porque nosotros nos los vamos a robar. No tendría sentido eso. Otra de las hipótesis tontas es de que los saduceos y los fariseos confabularon y se robaron el cuerpo para que no fuera hallado. O sea, ¿te das cuenta cómo han querido desprestigiar la resurrección de Cristo? Pero cuanto más lo hacen, más se aviva la fe de nosotros los cristianos, y tenemos que descansar en esa confianza. ¿Cuál es la importancia que tiene la resurrección de Cristo en nuestras vidas? Recordemos que Cristo fue el primer fruto de la cosecha de muchas que se van a venir. Cristo fue el primer resucitado, porque con Él vamos los que creamos con Él. Por eso Él dijo que conjuntamente con Él fuimos crucificados. Si tú crees que Dios pagó por tus pecados y que ya no quieres vivir más esta vida absurda y de mentiras, solamente tienes que morir a la carne. Porque eso es lo que cuesta trabajo, mis hermanos. Tratar de someter a la carne. Porque estamos siendo atacados constantemente. La carne me dice, duérmete, la carne me dice, distráete, la carne me dice, ay, piensa en esto, porque ese es el enemigo que no quiere que escuches la palabra de Dios. La carne quiere que te conformes con esta vida miserable que el diablo te quiere ofrecer en este mundo. Quiere que te sientas cómodo, mas el espíritu te aviva y te contrista y te quiere hacer sentir mal, que hay cosas malas que tienes que cambiar en ti. La carne siempre te va a decir, no pasa nada, vas bien, mira, ve a otros tan peor que tú. Y dice, no hay problema, entonces ahí la llevo. Pero nos comparamos con la media, cuando nosotros debemos de ser comparados, dice él, que solo con Jesús, que nosotros debemos de ver a Él como nuestro patrón, como nuestro ejemplo, no a los demás. Todos los demás, los que nos veamos de frente, de lado, todos hemos fallado, todos hemos pecado, todos hemos hecho malo, pero aceptar y someter a la carne, mi hermano, porque la carne, el enemigo no descansa. Nosotros sí descansamos, pero el enemigo está en constante viendo que la mente esté divagando, que la mente no esté uno ocupada en las cosas de Cristo, para que Él venga y te robe el gozo de la salvación, para que no creas, para que no ocupes tu tiempo fielmente en las cosas de Dios. Seguimos con el siguiente versículo. Dice, después apareció a Jacob y a todos los apóstoles. Aquí Jesús siguió haciendo apariciones para convencer, porque primero tuvo que ir por los suyos que no creían. Vamos a dar testimonio para que ustedes también vayan y den la luz de que yo resucité, de que aunque ustedes tuvieron miedo porque al pastor, una vez que mataron al pastor, las ovejas se dispersaron. Bueno, aquí estoy como les prometí. El siguiente, por favor, Sofi. Dice, y el postrero de todos como un abortivo me apareció a mí, a Pablo, aquel que ni siquiera se hace llamar a sí mismo apóstol. Para él era algo increíble lo que le había pasado, incluso para los demás creyentes. Cómo este hombre, perseguidor de cristianos, asesino y una persona tan fiel hacia los fariseos, saduceos y sacerdotes judíos, vaya a venir ahora a predicarnos. Ahora es como te digo, no era Pablo actuando en él. Pablo camino a Damasco, lo tumbó Jesús del caballo, lo cegó y le hizo ver su naturaleza inmunda. ¿A quién persigues? Pablo ni siquiera sabía que Jesús había resucitado. Él iba tras los cristianos, mas Jesús lo tumba del caballo y le dice, a mí me estás persiguiendo. ¿Por qué? Le preguntó, ¿quién eres? Mas cuando Jesús le reveló su verdad y lo deja ciego por 3 días, le dejó ver su naturaleza. Yo me imagino que en esos 3 días Pablo tuvo mucho tiempo para meditar. Imagínate tú ciego por 3 días, no puedes leer, no puedes salir, estás tú y tu interior, te analizas, te das una escudriñada de todo. Pablo ha de haber dicho, a ver, he trabajado por nada. Entonces que me habló, ¿será cierto lo que decían estos locos que yo perseguía y mataba? No tenía sentido para él, pero Dios le probó a Pablo en esta ceguera y en este aislamiento.
A los 3 días le mandó a uno de sus siervos para que le recobrara la luz y Pablo pudiera ver. A través de este milagro de devolverle la luz, Pablo creyó y dijo, no, es que este es. ¿Por qué nosotros no somos un tanto como Pablo? No tenemos que quedarnos ciegos por 3 días, simplemente analizarlos. A Pablo lo tuvo que tomar de ejemplo así porque fue drástico. Decir, aquel que me esparció a los cristianos, que yo utilicé también para esparcir el evangelio, pues ahora lo voy a poner a que vaya y me edifique. Aquel sicario, aquel asesino, ahora lo voy a poner a que vaya y me predique, que me edifique iglesias en mi nombre. Ve las cosas que Dios nos está poniendo. Muchas veces decían, es que yo quiero el misionerismo, yo quiero salir allá afuera, yo quiero irme a otro país. Hermano, el misionerismo está acá fuera de la puerta de la iglesia, fuera de la puerta de tu casa. No necesitas irte a otro país, necesitas disponerte en el evangelio, conocerlo. 4 cosas básicas: el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo es lo que tienes que compartir. Amén, hermano, Dios ya te habilitó, pero ¿por qué retrasas esa misión tan grande? No dijo el ir a todas las naciones y predicar. Aquí afuera puede haber gente descendiente de otra nación, que todos nos parezcamos, porque aquí estamos con el mismo molde, pues estamos hechos de imagen y semejanza, pero es gente de otra nación, ¿no? Entonces, ¿qué te impide? ¿Qué quieres? Que te manden a hablar de un ministerio. Oiga, lo ocupamos acá en África. ¿Quiere venirse? Hermano, aquí tenemos ya la misión. En el libro de Hechos, en el libro de Hechos 2, ahí vemos cuando Pedro les comenzaba a predicar en ese día tan hermoso que tuvieron. Hechos 2, 29, 32, para ser exactos. Hechos 2, 29, 32. Varones hermanos, que os puede libremente decir del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Siguiente, por favor. Empero, siendo profeta y sabiendo que con juramento les había Dios jurado del fruto de su, seguimos, lomo, cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono. El que sigue, por favor. Viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. Vamos a parar ahí, porque esto es de darle, pero yo te invito a que tú también lo puedas hacer y hagas un estudio en tu casa de la resurrección de Cristo, para que comprendas más a fondo, te nutras sobre esto. Pedro les predicó a aquellos 3,000 cuando en la bendición de Dios vinieron lenguas de fuego, y en Pentecostés comenzó la iglesia de Cristo a ser santa, a ser llenada del Espíritu Santo. Sí, aquellos 3,000 que Pedro les predicó el evangelio, les predicó sobre David ya lo profetizaba, que no se iba a quedar en el Seol, que iba a resucitar entre los muertos. Todos estos hombres creyeron. ¿Por qué? No porque tú hablaste bonito, ni porque tú eras el ungido, por la palabra que tiene poder, porque dice la palabra de Dios: no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios. Si tú no te avergüenzas de Dios, ven contigo. A lo mejor yo no sé mucho de la palabra, a lo mejor me falta leer más, pero si lo poquito que te dispongas, si hoy aprendes el ABC y lo transmites a alguien más, mañana Cristo te va a revelar el DEF. Pero si lo compartes, de nada te sirve retener la información. Serás como un libro obsoleto. Si tú vas y lo poco que sabes lo compartes, Dios va a ver esa disposición en ti y va a poner en ti cosas nuevas, cosas que transformen tu vida, y que a la par vayas y lleves. La palabra no se hizo solamente para meditar, se hizo para compartir, pero sobre todo, hermano, para que cobre poder en tu vida, es para vivir. Vivamos la resurrección de Cristo en nuestros corazones. Y con esto cierro. ¿Cuál es el significado de la resurrección? ¿Me pones Romanos 10:9, por favor? Dice Romanos 10:9,
que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay tanta ciencia en eso. ¿Qué es lo que debo de hacer? Confesar que Jesucristo es mi Señor, y que creyera de corazón que Dios lo levantó de los muertos, que no titubeara, que yo dijera: Señor, fuiste levantado de los muertos. ¿Por qué? Porque ya pagaste por mis pecados, ya toda esa inmundicia, todo aquel pesar que había en mí, yo lo puse en la cruz, confío en ti. Ahora tengo la esperanza de tener esa redención contigo. Dios ya sabía que íbamos a fallarle, por eso tenía dispuesto el plan de mandar un Salvador, de que ese Salvador nos enseñara a vivir, de que ese Salvador se le transpusiera, se le imputaran todos los pecados de la humanidad, para después poderlo justificar a nosotros. La ley de Dios se vino a dar para que nosotros fuéramos evidenciados como pecadores. Ninguno de nosotros puede, a nuestra vida, a nuestro conocimiento, a nuestro parecer, justificarse a sí mismo. Solo Jesucristo nos justificó, porque por muchas buenas obras que puedas hacer, nunca se van a comparar con la justificación que Cristo nos dio. Satanás también vio a Jesucristo resucitar, y también lo vio hacer prodigios. Satanás vio suceder todo esto. A ver, ¿por qué él no fue salvo? Porque la diferencia entre él y nosotros es que nosotros sí creemos, y nosotros tenemos esperanza viva para con él. ¿Qué significa la resurrección para el pueblo y la iglesia? Dios está a favor de nosotros. Ve nada más, qué hermosura. Dios está aquí para decirte: yo estoy a favor, me interesa traerte a mí. Te he dado revelación en la palabra, te he puesto un Salvador para que creas en Él, para que conozcas de Él. La vida de Cristo es tan fácil. ¿Cómo puedo ser santo, Señor? Bueno, ve, tienes 4 biografías que revelan los evangelios de quién fue santo en toda su vida, de quién fue perfecto y obediente. ¿Qué más necesitas? No es que voy a escuchar a fulanito, a menganito. Escucha la palabra, hermano, ahí está revelado todo. No hay mayor ciencia. ¿Quieres conocer de aquel que te dio la salvación? Conoce a Cristo. Hay 4 evangelios, 4 libros que te muestran quién es Él, cómo lo hizo, a través de la oración, la comunión y la obediencia. Cosas que Él ya dijo: yo ya te las he dado. Y ahorita vamos a pasar para cerrar con esa cita. Cómo Él ya nos dio todo. Dice: Dios quiere acercarse y que nos acerquemos a Él. Dios nos está negando, pero a veces tú en tu inconsciencia, tú en tu inmadurez, tú en tu falta de confianza te alejas y pones tus miras en cosas diferentes. Dios tiene un plan para tu vida, sí es cierto, pero si tú no muestras obediencia, nosotros retardamos las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Nosotros aplazamos los planes de Dios. ¿Por qué? Porque escuchamos nuestros propios razonamientos y queremos ser independientes. Cuando creamos una dependencia en Dios como Jesús la tenía, todo le obraba para bien, todo era para bendición, porque Él decía: mi comida es hacer la voluntad del Padre, no la mía, aunque eso cueste someter a la carne. Es lo que nos lleva a nosotros a un plano más difícil, someter a nuestra carne. Dice: Dios quiere acercarse, quiere superar nuestro sentido de abandono. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido ofendidos, abandonados, menospreciados? Yo creo que todos alguna vez en nuestra vida hemos dicho: ¿sabes qué? No valgo la pena. ¿Sabes qué? ¿Por qué son así conmigo? Yo he sido bueno. Bueno, vaya, hermano, hagamos un análisis, escudriñémonos a nosotros mismos, como dice la palabra. Y ciertamente Dios nos dice: no quiere que nos sintamos desamparados, pero buscamos el consuelo del mundo, buscamos el amor de los demás y no buscamos el amor de Cristo. Cuando ese amor está ahí 24/7 para ti, y no andar cayéndonos para que nos levanten. Dios está ahí para ofrecerte su amor incondicional, un amor que no acaba, un amor que lo llena todo, que lo satisface todo, que te dice: yo soy suficiente para ti, pero vete a mendigar al mundo y tendrás esas carencias. Estamos siendo nosotros como aquella que recogía las migajas. Dios nos tiene en la mesa aderezada, la mesa servida a nosotros, pero estamos buscando equívocamente porque no tenemos la luz. Hay mucha gente que se encarga en la palabra de estudiar aquí y acá y decir: pero nunca vive, nunca come el alimento. Es que aquí dice acá, es que aquí dice de esta manera. Necesitamos, este es un menú, pero también hay que pedir la comida, hay que saborearla. La palabra no es devorarla por devorarla, es decir, esto hoy
que lo aplique en mi vida, Señor. Esa será la comida que Dios te dará, el alimento que te nutrirá espiritualmente, lo que te levantará como guerrero o guerrera de Cristo, lo que edificará tu hogar en la roca de Cristo. No andar buscando con el psicólogo, con el psiquiatra, con el respeto que me merecen por los años de estudio. Pero hermano, todo está ahí en la palabra de Dios. Él nos declara, es la declaración de Dios de Israel al mundo. La resurrección de Cristo es la declaración de Dios de Israel al mundo. No solamente fue por su pueblo, fue por los gentiles, y por eso mandó a Pablo, dijo, a ti te voy a usar para que vayas y seas el evangelista, seas aquel que me edifique con los gentiles, aquel que me comparta con los gentiles. Dice, nosotros no podemos abrirnos camino a la gloria, pero Dios tiene la intención de hacer lo imposible en ti. Dios quiere y ya te ha dado, ya tienes todo. Y cierro con esta cita en Primera de Pedro, o Segunda de Pedro. A ver. Cierro con esta cita para que te des cuenta que si no lo notaste, Dios ya te habilitó en todo. Si crees que no eres apto, si crees que eres indigno, pues hermano, es Segunda de Pedro. 1:3. Vamos todos, síganme. Y quiero que medites esta palabra, porque esta palabra te dice, tú que sientes que no puedes, tú que crees que eres, que no eres apto, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas de su divina potencia. ¿A través de quién? De Jesucristo, por conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y virtud. Para la resurrección, Él nos llamó en su gloria, Él fue glorificado por el Padre, lo levantó, está al lado, sentado a su lado para decir, yo ya pagué todo por ti. Continuamos. Su gloria y virtud. 1:4. Siguiente versículo, por favor. Por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina. ¿Cuáles preciosas y grandísimas promesas? Muchas veces decimos, Señor, háblame. Dice, hijo, lee la palabra, aquí te hablo. Yo no te mando WhatsApp, ni te voy a hablar por teléfono. ¿Quieres saber de mí? Búscame en la palabra dice, escudriña. Él nos mostrará cosas grandes que no conocemos a través de su palabra. No esperes a que Dios te vaya a hablar, a no ser que seas otro José que te hable en sueños. No sé, que también no sería algo descabellado. Dios habla de maneras misteriosas. Pero hermano, ¿quieres conocer de Dios? Búscalo a través de su palabra. Está ahí, es gratis. Preciosas y grandes promesas para ti, para tu familia, para todo lo que te preocupa, toda necesidad, todo lo que te tiene cautivo. Para por ellas fueses hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Te he dicho, somos peregrinos aquí. Grábate eso. Nosotros somos extranjeros en un mundo que estamos a prueba, en donde estamos probando nuestra ciudadanía celestial. Mucho decía un predicador, bueno, si ahorita no te interesa buscar de Cristo, ¿para qué te quieres ir al cielo? Te vas a sentir incómodo allá. Si ahorita que tienes la oportunidad de buscarlo, no lo buscas, allá arriba no te vas a sentir a gusto, créeme. Mejor hazle como el rico y allá, pero que ya que veas las consecuencias de haber negado, de haber apartado tus caminos del Evangelio, van a ser demasiado tarde. Como aquel rico que decía, vayan y compártanle a mi familia, es que tengo hermanos, sí, pues hay profetas. Es como si te dijera, tú te vas al infierno y tienes la oportunidad de decir, Dios, ve y háblale a mis hijos, ve, háblale a mi marido, ve, háblale a mis hermanos. Tú tuviste un tiempo prudente aquí para hacerlo. Ellos tienen una Biblia, tienen iglesias para acercarse. ¿Qué te hace pensar que una persona que va y les toque a la puerta la vayan a escuchar? Van a decir, ay, ahí vienen estos enfadosos. No van a querer. Tú eres el testimonio ahorita para tu hogar, para aquellos que no han entendido el Evangelio, que no lo han comprendido, que no lo han podido vivir, que lo vivan a través de ti, que tú seas esa luz para que ellos deseen de eso que tú tienes, de decir, es que cómo la veo, es que cómo lo veo, es que mi papá, mi hermano, mi tío, mi amigo es otro.
Es por la resurrección de Cristo, porque en Cristo fui juntamente crucificado con mis pecados para nacer a una vida nueva. No debo de esperar hasta que esté enfermo. Ahorita con estas situaciones del COVID, mucha gente se ha ido y no se le ha compartido. ¿Cuántas almas pudimos haber ganado, pero por temor, por ineptitud, por qué no decirlo? Perdón la dureza de las palabras, pero la palabra de Dios es así. Porque no se me sentía apto. Bueno, pues ponte las pilas, no necesitas nada más que dice la palabra, un corazón dispuesto. Es todo. Creo que todos tenemos eso. No dice necesitas $1 millón, necesitas estar guapo, necesitas estar alto, necesitas... No, un corazón dispuesto. A todos nos late un corazón. Bueno, lo único que quiere Dios es un corazón dispuesto para Él. Entonces, Dios nos dice, somos extranjeros aquí, como le dijo a Pilatos, mi reino no es de este mundo. Siguiente, por favor, ya vamos a terminar. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad vuestra fe virtud, y en virtud ciencia. Tú tienes que poner diligencia, es decir, no esperar. Hermano, el día de mañana no sabemos qué nos depara. Si tú te esperas a compartir mañana o a vivir mañana el Evangelio, solo Dios sabrá qué es lo que pasará con tus seres amados, que nos duelen, pero bueno, si ponemos pasos prestos, diligentes al Evangelio, que es, yo voy a vivir como Cristo me está marcando, yo voy a compartir como el que me digan que me tachen. Si Cristo, que fue perfecto, le dijeron, lo castigaron, le hicieron de todo, pues ¿qué me espera a mí? Fortaléceme, Señor, a ser humilde. También, porque no voy a hacer en la carne, porque si vas a predicar en la carne, al primero que te cierre la puerta, dices, no vale la pena. ¿Cómo no va a valer la pena? Dice Dios, aquellos que no acepten la palabra, sacude tus pies y ve, habrá alguien que vaya y la acepte. Pero no tienes que dejar de perseverar, tienes que hacer tu obra. Es lo único que podemos hacer para pagar en algo a nuestro Señor tantas bendiciones, el estar aquí simplemente. Todos tenemos manifiesto un milagro, una bondad en Cristo todos los días. Dice, mostrad vuestra fe virtud y a la virtud ciencia. Una gente virtuosa es una gente que se esmera en hacer. Cuando vemos a un artista tocando el piano decimos, qué virtuoso, porque ha dedicado años de su vida a estudiar, a practicar de manera que nos deleite. A la fe hay que agregarle virtud. Para tener fe hay que descansar nuestra mente, dejar de contaminarla del mundo en la virtud de la palabra. La palabra dice que nos va a regenerar a través de la palabra de la Biblia. No va a ser a través de una prédica, no va a ser a través de nada que no sea la palabra de Dios. Dice que es útil, ¿sí?, para enseñar, para redarguir, que es como espada de dos filos que rompe esa mentalidad cuadrada que teníamos. Agreguémosle fe, que es un virtuoso, alguien que dedica tiempo y que dedica no solo tiempo, que se esmera en hacerlo. Esmerémonos en conocer la palabra de Dios. Siguiente, dice, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios. Hay gente que se ha desviado porque ha conocido de la palabra y se sienten eruditos y ya creen que no pisan el suelo. No, es que yo me sé y versículo y... Bueno, a ver, hay que templar un carácter que no sea el sentirte tú vanagloriado. Tenemos que ser humildes, ¿sí? Pacientes, porque si vas a compartir palabra, te vas a encontrar con mucha gente con mentalidad cuadrada. Hay que ser pacientes y amorosos como Cristo lo fue. La paciencia es virtud, dicen, de reyes, de sabios. Hay que ser pacientes para poder redarguir a las personas sobre la palabra de Dios. Siguiente. Dice, y en el temor de Dios, amor fraternal, y en el amor fraternal, caridad. El amor es el primer fruto del Espíritu Santo, amor. Pero no el amor conveniente que el mundo nos muestra, el amor que todo lo puede, que todo lo soporta, que todo lo da. Un amor incondicional, no un amor que te dicen algo y dices, no, ya. Imagínate Jesús ahí en la cruz. Es que no van a hacer caso, Padre. ¿De qué sirve que venga y sacrifique mi vida y derrame la última gota? Él tuvo amor fraternal por ti, por mí, por aquellos que incluso están afuera drogándose, aquellos que están afuera delinquiendo, aquellos que están afuera mintiendo, aquellos que están afuera rechazándolo. Él tuvo el amor. Entonces, si lo tuvo por ti, vamos a compartir ese amor fraternal.
fraternal, compartido, no propio, porque eso es egoísmo. La última. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejará de estar de ociosos, ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí te dejo esta para que la analices. Si estamos de ociosos, que no te sorprenda que estés pensando en cosas vanas, mundanas, en cosas malas, que el enemigo use. Una mente ociosa es para él un campo de flores. Le dejas el campo para que él meta pensamientos negativos a ti, que empiece a tener deseos mundanos, que te empieces a entretener en cosas que antes no lo hacías, que el espíritu se vaya apagando y que la carne vaya fortaleciéndose. Una mente ociosa eso te lo va a dar. Yo le pido a Dios que esta palabra sea de rema para nosotros, que esta palabra cubre vida en nuestros corazones y que sea Él el que actúe en nuestras vidas y que nos desprendamos ya, que con Él juntos te veas, te visualices en esa cruz diciendo: ahí estoy yo contigo, Jesucristo. Yo fui también el que contribuyó a que te crucificaran, pero hoy por tu misericordia he sido redimido y confío en que en esa cruz fui clavado, pero que contigo resucité. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga y que les dé cada día más hambre de Él. Que no solamente sea una palabra que hoy emocione ni que hoy pueda sentirse rica, porque la palabra de esperanza siempre nos da alientos, sino que sea algo que cobre tu ánimo, que te dé fuerzas y que te dé mucha, pero mucha templanza para seguir en eso. Que Dios te bendiga. Le agradezco a los pastores y pues gracias por permitirme compartirles estos, hermanos. Amén. Grande a Dios.